Alergia alimentaria. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Salmos capítulo 136, versículo 25. La reacción adversa de los alimentos puede deberse a una alergia alimentaria o también podemos hablar de intolerancia alimentaria. 1 de cada 3 personas cree que es alérgica a algún alimento. La prevalencia real de alergia no es tan elevada. Pero, ¿qué diferencia hay entre la alergia alimentaria e intolerancia alimentaria? Las reacciones adversas a los alimentos que se confunden frecuentemente con la alergia alimentaria. En muchos casos, dichas reacciones deben a algún factor como intoxicación o rechazo sociológico o intolerancia a algún ingrediente de un alimento. La alergia alimentaria es una forma específica de intolerancia a un alimento o unos componentes que activa el sistema inmunológico. Un alérgeno es una proteína en el alimento que en la mayoría de las personas no produce ninguna reacción adversa. La reacción alérgica provoca una alteración en cadena en el sistema inmunológico, entre ellas la producción de anticuerpos. Los anticuerpos llevan a provocar la secreción de sustancias químicas como la histamina, que produce escozor, secreciones nasales, trastornos respiratorios. Generalmente las alergias alimentarias tienen una importante influencia hereditaria y se identifican en los primeros años de la vida. Un buen ejemplo de intolerancia es a la sustancia llamada lactosa, que se da en ciertas personas por la carencia de enzima digestiva. ¿En qué consiste una reacción alérgica? El sistema inmunológico protege al cuerpo de las proteínas extrañas que son dañinas, generando una reacción para eliminarlas. La alergia se produce cuando el sistema inmunológico no funciona bien y llega a tomar una sustancia que normalmente es inofensiva como si fuera una amenaza. Esta sustancia es atacada con anticuerpos para neutralizar y sacarla del cuerpo. Todo esto produce una estimulación de células especiales a nivel de la piel o de la mucosa del aparato respiratorio, nariz, ojos e intestino. Esas células producen sustancias como histamina, leucotrienos y prostaglandinas que provocan síntomas alérgicos. Afortunadamente, la mayoría de reacciones alérgicas a los alimentos son relativamente leves, excepto en caso de un número reducido que experimentan una reacción grave en peligro de muerte. Lo que se denomina una reacción anafilática, que a pocos minutos luego de la exposición se produzca una reacción adversa que necesita tratamiento médico. ¿Qué síntomas puede tener una reacción alérgica? Síntomas respiratorios: congestión nasal, estornudos, dificultad respiratoria, sibilancia, trastornos respiratorios. Síntomas cutáneos: inflamación de labios, urticaria, erupciones, prurito, eczema. Síntomas gastrointestinales: dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos. Conocer los antecedentes familiares es la mejor manera de poder predecir la posibilidad de que haya problemas por alergias alimentarias. Los niños con padres alérgicos tienen doble posibilidad de desarrollar estos problemas. En los últimos años se comprobó que la lactancia materna reduce el riesgo de sufrir alergias en relación con niños alimentados con preparados. ¿Qué alimentos suelen causar alergias alimentarias? Aunque se pueden dar reacciones alérgicas a cualquier alimento o componente del mismo, algunos se dan con mayor frecuencia que otras. Los alérgenos más comunes son la leche de vaca, el huevo, la soja, el trigo, los crustáceos, las frutas, los frutos secos. La intolerancia alimentaria puede tener síntomas similares a una alergia. Sin embargo, el sistema de inmunidad no interviene en la reacción adversa en el sistema digestivo. La intolerancia alimentaria se da cuando el cuerpo no puede digerir correctamente a los alimentos y sus componentes. Mientras que la persona alérgica debe eliminar totalmente el alimento de la dieta, la persona que sufre intolerancia reduciendo la cantidad de ingesta puede consumir dicho alimento. ¿Qué se puede hacer para prevenir alergia o intolerancias alimentarias?
Una vez que se ha realizado un examen completo para identificar los alimentos o componentes causantes, la forma más eficaz de prevenir las reacciones negativas es eliminar dicho alimento o componentes del mismo. La mejor forma de protección es leer los ingredientes de las etiquetas. Se debe consultar al nutricionista a fin de no excluir nutrientes importantes de la dieta al cambiar o sustituir diferentes alimentos. Aplicación espiritual. Cuando recordamos la alergia alimentaria, notamos la importancia del sistema de defensa del organismo actuando correctamente. De lo contrario, se producen alteraciones no esperadas. Esto nos muestra que un organismo que lucha contra sí mismo es un cuerpo que resulta enfermo. En la historia del pueblo de Dios encontramos justamente que Jehová utilizó la estrategia de confundir al enemigo de Israel, los cuales se destruyeron y mataron los unos a los otros. La historia bíblica se encuentra en 2 Crónicas capítulo 20. Es durante el reinado de Josafat que los hijos de Amón, Moab y del monte de Seir vinieron a la guerra. Josafat se hallaba en un grave problema a causa de la invasión extranjera. Pero quiero que consideremos en primer lugar la gravedad del problema. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 2, contra ti vienen una gran multitud del otro lado del mar. Grandes bandas de moabitas y amonitas invaden el reino de Judá. En otros tiempos, Josafat había sido respetado y temido, pero luego de su asociación con Acab había decaído su reputación. El pueblo enemigo era innumerable y temible en gran manera. En segundo lugar, la preparación para enfrentar el problema. No se nos dice que pasara lista todas sus tropas, ni tejiera una estrategia militar especial. Su principal interés fue buscar a Dios y todo su consejo. La palabra de Dios afirma que ante el temor se humilló para consultar a Jehová. La oración fue el camino elegido para pedir ayuda a Dios. Es importante señalar la rendición incondicional del rey y del pueblo delante de Dios. Por eso, Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 12 dice: porque en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene a nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Reconocer nuestras debilidades nos acerca al trono de la gracia. En medio de nuestras dudas podemos encontrar la sabiduría que viene de lo alto. En tercer lugar, respuestas ante el problema. La respuesta de Dios alcanzó para dar seguridad a la victoria. El espíritu de la profecía vino sobre el profeta, quien les animó a confiar en Dios. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 17 dice: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Dios asegura que no tendrán necesidad de intervenir como actores, sino serán espectadores de la total derrota del enemigo. Todo el pueblo de Dios debe recibir con seguridad, reverencia y profunda gratitud. Qué hermoso es recibir toda gracia y promesa que el Señor nos da en relación a nuestros enemigos y saber que somos más que vencedores. En cuarto lugar, la fe que conquista el problema. Josafat se preocupa de que la fe sea el armamento más importante para enfrentar el enemigo. El canto y la adoración conformaban el ingrediente especial de aquella victoria. En enseñanza bíblica encontramos cómo Dios obra maravillas en medio de la confusión del enemigo, enfrentándose el uno al otro y matando al compañero. Cuando el pueblo de Dios se dedica a la oración y a la alabanza, Dios mismo comienza con la liberación que necesita. Cuando analizamos el proceder del ejército enemigo, nos damos cuenta que la derrota es segura cuando el ejército se ataca a sí mismo. Al retomar nuestro tema sobre la alergia, nos damos cuenta de que el organismo sufre cuando sus mismos anticuerpos no reconocen sus propios tejidos. La gran lección es que cuando los miembros en el cuerpo de Cristo nos atacan mutuamente, la reacción serán negativas para la salud congregacional. Es el desafío que el Señor deja en nuestros corazones para guardar con toda solicitud la unidad en el Espíritu. Campo Médico Espiritual, aquí en Esperanza de Vida.